Muy buenas tardes a todos. La idea es poder tener una presentación bien amena, que en la medida que cada uno de nosotros vaya teniendo alguna consulta o alguna duda, podamos también participar de esta charla y en ese orden de ideas poder tener algo que nos nutra y que nos enriquezca totalmente. Entonces, bueno, como les decía ahorita Nelson, mi nombre es Federico Velázquez. Yo soy el líder comercial de la empresa Solenium y también de la empresa Unergy. Entiendo que el día de hoy estamos aquí porque nos interesa saber cómo Unergy le apostó a la democratización de la energía solar y básicamente quiero contarles eso. Pero no solamente me quiero quedar en el tema de la inversión per se, sino que les quiero también contar un poquito de la historia que nosotros hemos vivido, de los pasos que hemos dado y de por qué una empresa como Solenium, que es pues la empresa madre de Unergy, decide lanzar al mercado una plataforma de inversión y de apalancamiento de proyectos solares y en general de proyectos de eficiencia energética como Unergy. Entonces, en ese orden de ideas, reitero el agradecimiento a Nelson y vamos entonces a hablar de la democratización de la energía solar. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito de historia. Todo nace con Solenium. Solenium es una empresa que hace 8 años empezó a construirse a partir de una idea de emprendimiento de un par de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, ¿sí? Y que en ese orden de ideas lo que ellos querían era básicamente innovar, desarrollar tecnología y proponer algo distinto en el mercado. Cuando esta empresa nació, básicamente no sabíamos exactamente qué era lo que se quería hacer, ¿sí? Los fundadores de esta empresa fueron Juan Gonzalo Cuartas Boujot y Eduardo Espina. En el camino, pues Eduardo continuó solo, pero lo más importante es que 6 años después de que este proyecto se iniciara, volvimos a la Universidad Nacional de Colombia. Lo más importante es que 6 años después de haber concebido la idea en la Universidad Nacional de Colombia, se vuelve a ella ya como una empresa constituida, como una empresa grande, ¿cierto? Como una empresa con unos pilares bien fuertes y en este momento nosotros le hemos instalado los 3 proyectos que han salido a licitación de la Facultad de Minas, ¿sí? Y es una forma también de devolverle al alma mater, a la universidad que nos hizo grandes profesionales, algo de lo que nos compartió ella a nosotros también. Pero entonces entremos un poquito en el asunto. ¿Cuántos de nosotros tenemos una factura de energía cada 8 días o cada 15 días o cada mes o cada 2 meses en nuestra casa? ¿Cierto? Yo creo que absolutamente todos tenemos una factura de energía mensual que nos llega, muchas veces nos la mandan por correo, otras veces nos la meten debajo de la puerta, etcétera. Pero al final la relación con la energía de cada uno de nosotros es una relación que se basa en revisar la factura, mirar cuánta plata tengo que pagar y si consumí un poquito más o un poquito menos que el mes anterior. Si de pronto tiene alguien una relación distinta con la energía, me gustaría que nos compartiera la experiencia brevemente. Y si no, pues asumo que absolutamente todos los que estamos aquí somos revisadores de factura una vez al mes. ¿Alguien tiene alguna interacción distinta? Bueno, parece que no. Exactamente. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio y es pensar cómo era la energía solar hace 8 años. Tal vez en ese momento hay un boom, ¿sí? Pero recuerden que la regulación CREC 030 salió en el 2018, o sea, hace 3 años. Hace 8 años el tema de la generación solar era un mundo totalmente diferente, ¿cierto? Era un mundo totalmente complejo, con muchísima incertidumbre y con muchísima resistencia por parte de las personas. ¿Por qué? Porque había que no solamente explicarle que esos 534 pesos que estaba pagando por cada kilovatio iban a ser mucho más baratos, sino que también iban a poder tener un beneficio ambiental. Entonces, ¿cómo explicarle a una persona hace 8 años que no solamente iba a ahorrar plata, sino que también con un sistema solar, con un par de paneles solares en el techo, iba a poder sembrar, entre comillas, un árbol por año?
o en su defecto ahorrar 1 tonelada de CO2, ¿sí? También había muchos vacíos desde el punto de vista legal. ¿Usted cómo le decía entonces a una persona, venga, invierta 38 millones de pesos en un proyecto que le va a recuperar el dinero en más o menos 5, 6, 7 años, ¿cierto? Y que ese kilovatio que usted va a empezar a consumir le va a dejar de costar 534 pesos y le va a empezar a costar 187 pesos? ¿Cómo decirle a una persona que esto era verdad si nunca tenía un referente cercano o si simplemente pensaban que todos los sistemas solares eran con baterías o también pensaban que básicamente la vida útil de un panel solar era de 2, 3, 4, 5 años, ¿cierto? Había mucha incertidumbre, había mucho desconocimiento asociado al tema de la tecnología. Y más allá, a partir de la resolución CREC 030 del 2018, empezamos a hablar de temas de autoconsumo, de temas de exportada tipo 1, exportada tipo 2, etcétera. O sea, cómo explicarle entonces eso al cliente y cómo comprobarle que lo que nosotros le estábamos ofreciendo era en realidad el comportamiento mensual que ese sistema iba a tener. Aquí vemos una pequeña gráfica, pero no me quiero detener en los valores, lo que me quiero detener es en la real aproximación que tuvimos y que hemos tenido en cada uno de nuestros proyectos y lo importante que esto es para el cliente, ¿sí? También importantísimo tratar de explicarle al cliente cuál es el principio de operación y el principio de funcionamiento. Es explicarle que a pesar de que va a tener un sistema solar instalado en su casa, si la energía del comercializador o del operador de red se interrumpe momentáneamente, este proyecto no le va a suplir las cargas, ¿cierto? Porque hay que protegerlo. ¿Cómo explicarle que hay una posibilidad de tener un proyecto solar sin recurrir a baterías y por ende hacerlo mucho más atractivo financieramente y con unas tasas de recuperación mucho más rápidas? ¿Sí? Y entonces resulta que en ese momento los proyectos idóneos para la energía solar eran las industrias, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos a, a Todo Herrajes, cerquita aquí en el Valle de la Burrá, por Copacabana, ¿sí? Un proyecto con unas plantas pues de básicamente de bañado en cobre, ¿sí? Bien interesantes, con unos equipos bien demandantes en términos de energía y uno de nuestros primeros proyectos y en su momento el proyecto más grande que nosotros habíamos hecho. A partir de aquí empezamos a irnos hacia la industria y a entender que la industria necesitaba estos proyectos, este tipo de proyectos y que también los quería. Pero resulta que el industrial tiene un criterio bastante práctico y es el tema de la plata, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos absolutamente todos los argumentos para decirle al industrial, venga, nosotros tenemos un proyecto que es importante para usted, que le puede generar una rentabilidad, sí, que le puede generar un ahorro importante, que no le va a afectar el principio de operación de sus equipos, de sus máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto llegaba en la plata, en el modelo de apalancamiento, ¿sí? En resumen, el industrial se vio y se mostró mucho más abierto a los temas solares y ahorita vamos a entender un poquito por qué. Y sin embargo, también habían personas residenciales que, hombre, querían su par de paneles y que tenían las posibilidades de tener el panel. ¿Listo? Ahí es donde nace Unergy. ¿Qué es Unergy? Unergy es esa estrategia que nosotros estructuramos para qué? Para poder habilitarle la posibilidad a que cada una de las personas que vivan en donde vivan puedan tener un sistema solar fotovoltaico, ¿sí? Y puedan tener una rentabilidad o puedan tener unos ingresos derivados de esto. Básicamente lo que hizo Unergy fue eliminar el concepto de los techos. Y ya vamos a entrar un poquito más en detalle en el concepto de los techos. ¿Y por qué el techo se vuelve algo fundamental? Porque no todo el mundo tiene techos donde instalar paneles. No todo el mundo tiene las posibilidades de instalar paneles, pero yo estoy absolutamente seguro que cada una de las 15 personas que estamos hoy aquí conectados
le interesaría, así fuera solamente por mejorar el tema ambiental, por dar su granito de arena a la contribución del medio ambiente, tener algo que le permita aportar, ¿cierto? Y a partir de ahí es donde nace Unergy. Y Unergy es un modelo que busca democratizar la energía limpia. Vamos a hacer el ejercicio. Ya dijimos que a cada uno de nosotros la factura nos llega mes a mes, debajo de la puerta, por correo, el celular, etcétera, etcétera. Se la pagamos a EPM o a cualquier otro en el baloto o a través de la plataforma, ¿cierto? Pero resulta que más o menos en este grupo el 70% de nosotros vive en un apartamento, ¿cierto? Entonces aquí es donde cobra relevancia el concepto del techo. ¿Cómo se imaginan ustedes que uno viviendo en un apartamento pueda tener energía solar fotovoltaica? Y voy a tratar de explicar un poquito el problema. Resulta que los edificios tienen una terraza, pero la terraza es parte de la copropiedad, ¿sí? ¿Cómo? Imagínense cada uno de nosotros yendo a la asamblea a solicitar un espacio de 20 metros cuadrados para instalar sus paneles y que esos paneles pudieran tener energía solar para nosotros. Esto suponiendo que pues que básicamente que el apartamento es propio, ¿cierto? Pero resulta que de ese 70%, más o menos el 60% de las personas viven en un apartamento arrendado. Entonces, ¿cómo decirle a una persona que está viviendo primero en un apartamento, sí, que no tiene cubierta, que no tiene área disponible en techo? Segundo, que está viviendo arrendado, o sea que las posibilidades de invertir a largo plazo en un inmueble se reducen significativamente porque al fin y al cabo está mejorando un bien que no es propio, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿cómo decirle entonces que puede hacer un aporte al medio ambiente y que enseguida esa rentabilidad, esa inversión puede generar una rentabilidad, ¿sí? Y viene el otro problema, la plata o los recursos siempre son limitados, ¿sí? Entonces, pueda que una persona tenga la cubierta, pueda que una persona tenga la propiedad del inmueble, pueda que una persona tenga la plata, ¿sí? Pero a veces el dinero no es suficiente para desarrollar un tipo de proyectos. ¿Por qué? Hay un concepto, el concepto de la economía de escala, hace que este tipo de proyectos un poco más pequeños en comparación con los proyectos mucho más grandes sean relativamente más costosos, haciendo que las expectativas financieras, haciendo que las expectativas de recuperación de la inversión, etcétera, etcétera, sean menores. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer que una persona que vive en un apartamento, que el apartamento es arrendado y que aparte solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 o 30 o 50 millones de pesos para invertir en energía solar y que quiere invertir en energía solar, puedan tener esta alternativa? Les voy a explicar un poquito nosotros contra quién competimos. Nosotros competimos contra la cultura, ¿cierto? ¿Qué pasa con la cultura? La cultura a uno le dice, o generalmente a uno le dice, venga, usted tiene 20 millones de pesos, esos 20 millones de pesos métalos en un CDT. Y les voy a explicar muchas veces nosotros por qué tomamos la decisión de meterlos en un CDT. Porque la inversión objetivo y para la cual fuimos educados y para la cual fuimos orientados es a tener nuestra casa propia, ¿sí? Pero resulta que si yo voy a tener un apartamento de 300 millones de pesos, que es un valor típico estrato 4, estrato 3, ¿sí? Alba. Resulta que si yo voy a invertir en un apartamento típico estrato 3 4 de 300 millones de pesos más o menos, la cuota inicial me cuesta 90 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacer cuando yo tengo 10 o 20 millones de pesos disponibles para invertir, pero no tengo los 90 para comprar la cuota inicial y tampoco sé qué va a pasar el próximo mes o dentro de 6 meses? No sé si voy a poder tener los 80, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra el CDT. Muchos de nosotros hemos hecho inversiones en CDT, 5 millones de pesos a 6 meses, 10 millones de pesos a un año, 30 millones de pesos a 2 años, ¿esperando qué? Esperando acumular un poco más de dinero para poder comprar la casa. Listo.
resulta que esto no solamente parte del problema, sino que parte de una realidad, y es el crecimiento exponencial que han tenido este tipo de tecnologías a lo largo del mundo. Estamos hablando de que el promedio mundial de crecimiento de las energías renovables está del orden del 130%, y, oh sorpresa, en Colombia solamente está creciendo en este momento al 25%. Eso que nos coloca también sobre el panorama un espectro, ¿cierto? Un horizonte de tiempo en el cual este tipo de tecnologías que hace muchísimo tiempo están disponibles en el mercado, pero que apenas están penetrando en el mercado colombiano, van a tener una tasa de crecimiento muy alta probablemente durante los próximos años. ¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad de inserción en el mercado. Volvamos entonces a las industrias. Tenemos el problema de la inversión, personas con 10, 20 millones de pesos orientadas hacia el CDT. Tenemos empresas con el problema de la inversión, ¿cierto? Con recursos disponibles tal vez, pero orientados hacia el core del negocio, hacia el mejoramiento del proceso productivo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, ¿por qué no hacer un match, ¿cierto? ¿Por qué no juntar ese problema de la industria con el problema de los inversionistas? Y en la mitad aparece Unergy. Eso somos nosotros. Nosotros somos ese intermediario que garantiza que las relaciones entre el inversionista y la industria se desarrollen de una manera efectiva. ¿Y qué le ofrecemos a la industria? A la industria le ofrecemos tres valores fundamentales. El primero, una energía más limpia. Tenemos muchas industrias en el país y ustedes desde XM tienen que saber bastante acerca de esto, que trabajan, por ejemplo, con energías obtenidas a partir de fuentes fósiles. Tenemos industrias con calderas a base de carbón dentro de los propios procesos productivos, y también tenemos, obviamente, energía hidráulica, etcétera, pero sabemos también de las grandes dificultades o de los grandes retos que en este momento supone hacer una planta hidráulica de gran envergadura, ¿cierto? Entonces, ¿qué les ofrecemos a la industria? Energía más limpia. Lo segundo es una energía mucho más barata, ¿cierto? Con ahorros del orden del 20, del 30 y hasta el 40% en el precio del kilovatio. ¿Y por qué? Porque es una energía que se produce en sitio, es una energía que no tiene que pasar por el Sistema Nacional de Transmisión, ¿cierto? Ni por el sistema de distribución local. Es una energía que tiene unas menores pérdidas, etcétera, etcétera, y que en este momento regulatoriamente es una energía que se vuelve financieramente muy viable para este tipo de proyectos. Y la tercera condición que se les ofrece a la industria es la posibilidad de tener este producto limpio y barato con cero costos de inversión y cero costos de mantenimiento. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es claro o tenemos alguna duda? Por acá todo claro. Claro. Perfecto. Cualquier inquietud, cualquier cosita, obviamente la vamos a resolver. Y por el otro lado está el inversionista, personas como cada uno de nosotros que tienen unos ahorros, 5, 10, 20 millones de pesos, y que quieren invertir. Pero también es una generación y es un tipo de inversionistas un poco distintos, ¿cierto? Ya no es solamente el inversionista que piensa en que el dinero rente, ¿cierto? Y que el dinero tenga un beneficio, sino que también es un inversionista consciente, ¿sí? Es un inversionista que por más de que uno le diga, venga, que este negocio es muy bueno, lo primero que le pregunta a uno, venga, ¿y qué tipo de negocio es, ¿cierto? ¿Y cómo se afecta o qué impacta este negocio, ¿sí? Es un inversionista que tiene un propósito sostenible. Y desde este punto de vista nosotros lo que buscamos es eso, es apuntarle al mejoramiento de los indicadores de sostenibilidad de las empresas, ¿cierto? A disminuir el efecto en el medio ambiente y a tener una rentabilidad, que no es una rentabilidad muy alta, ¿cierto? Pero que sí es una rentabilidad más alta que la de un CDT, que es nuestro competidor, ¿sí? Y sobre todo en este momento estamos 4 veces por encima de un CDT, y que es una inversión, primero, a largo plazo, y segundo, con un propósito sostenible.
y que requiere cero intervención por parte del inversionista. Y voy a hablar un poquito de esto porque aquí se junta el tema tecnológico, ¿sí? Ya no es solamente la rentabilidad del inversionista y el ahorro del cliente, sino todo lo que hay por detrás. Detrás, entre estos dos, está nuestra plataforma Unergy, y Unergy solamente fuera posible si utilizamos tecnología, que es básicamente lo que nosotros hemos hecho. Así como ahorita hablábamos de la intervención y de la relación que cada uno de nosotros tiene con la energía, y que es una vez al mes cuando llega la factura y se pregunta, subió, bajó, llegó caro, llegó barata, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa en las empresas. Es una conducta totalmente normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente hay ausencia de información. Con base en esto, nosotros desde Unergy y desde Solenium no solamente desarrollamos la plataforma Unergy de apalancamiento de proyectos, sino todos los habilitadores tecnológicos que están por detrás. Uno de estos habilitadores es nuestro sistema de monitoreo, se llama Quoia, ¿sí? Quoia es un sistema de monitoreo en tiempo real que le permite al inversionista, perdón, que le permite al cliente de la industria poder medir las variables energéticas, ¿sí? En tiempo real y tener una relación mucho más cercana con la energía, de tal forma que a su vez pueda tomar mejores decisiones porque está más informado, y no solamente está más informado, sino que está informado a tiempo. Y a través de este CUOIA y a través obviamente de medidores certificados, porque tenemos las dos fuentes de validación, enviamos nuestros datos a la plataforma por medio de blockchain. Ahorita hablo un poquito de qué es blockchain. Y con base en eso garantizamos la absoluta trazabilidad de los datos desde el punto de medición hasta el usuario final. Pero no solamente garantizamos la trazabilidad de los datos, sino que también garantizamos la trazabilidad de la inversión. O sea, cada vez que una persona invierte 1 millón de pesos en nuestra plataforma o en un proyecto de nuestra plataforma, hay una cadena de bloques o blockchain que deja eh, reportado la transacción, y esa transacción puede ser consultada desde cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y básicamente blockchain se creó para eso, para poderle dar trazabilidad y garantía a las transacciones, ¿sí? Y de esta forma es un certificado que va a estar vigente por la eternidad y que es accesible desde cualquier parte del mundo. Entonces, al final, Unergy no solamente conecta dos intereses, sino que desarrolla un entorno tecnológico que está detrás y que nos permite hacer viable el modelo que estamos proponiendo. Les quiero presentar nuestro primer proyecto. Se llama Ecoimagen IPS, en la ciudad de Cúcuta. Es una clínica diagnóstica, ¿sí? Fueron unas personas que básicamente firmaron el contrato con nosotros por confianza, porque creen en nosotros, porque en ese momento creyeron en nosotros, pero es algo que para su momento era bastante nuevo. Recuerden que la CREC 030 salió en el 2018, ¿sí? Este proyecto nosotros lo firmamos a principios del 2019 y empezó a operar en el 2019, ¿sí? Es un proyecto que ya lleva 2 años de operación, que ha tenido unos excelentes resultados, no solamente para el inversionista, sino también para el cliente. Entonces es un modelo que, como dirían los buenos comerciales, no es solamente gana-gana, sino que es un gana-gana-gana. O sea, ganamos las tres partes. Nosotros desde Unergy cobramos un fee transaccional en nuestro modelo de negocio, y también le estamos ofreciendo al cliente la posibilidad de un ahorro y al inversionista la posibilidad de una rentabilidad. Un segundo. Es así, y a partir de este modelo, como nosotros hemos venido creciendo. En octubre del 2019, cuando se lanzó este primer proyecto de Ecoimagen IPS, se lanzó con el círculo cercano como un prototipo de validación. Lo que buscábamos era garantizar que efectivamente el modelo funcionara. Y en ese orden de ideas había tal vez 30 o 40 personas inscritas. Al día de hoy, en nuestra plataforma tenemos inscritas más de 6.000 personas, ¿sí? Es un modelo de crecimiento exponencial
y tenemos apalancamiento de proyectos del orden de los 2.000 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? Pero este camino no es un camino que se ha hecho corto, es un camino que, como les dije, se ha desarrollado durante los últimos 8 años y hemos estado cerquita a grandes empresas y también con el apoyo de muchos de ellos. Hemos tenido muchos reconocimientos y muchos aliados, como por ejemplo Parque, Impulsa, Ruta N, CIDET, también algunos premios, premio FICE, ¿cierto? Algún segundo puesto, el premio ISA al tema de la innovación Energier y también desde el punto de vista internacional hemos estado con la Royal Academy, también con la MSR y la Fundación Newton, ¿sí? Pero lo más importante de esto ni siquiera es lo que hemos hecho, sino el por qué lo hemos hecho, ¿cierto? Aquí en la foto ustedes ven algunas personas del equipo, en este momento ya somos más de 28 personas, pero les aseguro que ustedes solamente ven una cosa dentro de estas personas que nos acompañan, y es esa energía, esas ganas de ser el mundo distinto, es la posibilidad de crear un entorno distinto, crear el cambio, ¿cierto? Y crear un modelo que básicamente busque lo que hablábamos al principio, la democratización de la energía. Y no solamente una energía convencional, sino una energía que también tenga un propósito sostenible. Básicamente, eso es lo que nosotros somos, somos Unergy y nos pueden encontrar a través de la página www.unergy.io o en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como Unergy Co. ¿Sí? Esta es la presentación que tengo para el día de hoy con ustedes. Me gustaría saber si hay alguna inquietud, si hay alguna duda y con base en eso empezar a conversar. Shirley levantó la mano. Shirley, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. De acuerdo con lo que nos indicas, entiendo que los proyectos instalan son hasta 5 megavatios nada más. Exactamente. Hubo una diapositiva que se me perdió en el ejercicio. Por la regulación, estos son proyectos direccionados hacia el autoconsumo, son proyectos de menos de 5 megavatios. ¿Por qué? Porque a partir de los 5 megavatios son proyectos que ya tienden a hacer granjas solares, ¿sí? Y que lo rige una regulación distinta. Típicamente estos proyectos son proyectos que nosotros los llevamos desde los 50 kilovatios pico instalados hasta los 1.4, 1.8 megavatios, ¿sí? El proyecto más grande que actualmente hemos instalado y financiado es el Centro Comercial Nuestro Atlántico en Soledad. Es un centro comercial que tiene 320 kilovatios pico instalado, un proyecto de más o menos 900 millones de pesos. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, te entendí que los proyectos están libres de mantenimiento, pero entiendo que si los paneles se ensucian, eso les disminuye pues la eficiencia. Entonces, Exactamente. quisiera saber si eso ya se delega pues como al cliente de la industria y algún tema operativo. Perfecto, Shirley. El concepto de la libertad de mantenimiento no es un concepto técnico, es un concepto financiero, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un par de casos. Aquí en la pantalla estamos viendo dos de nuestros proyectos abiertos, pues que ya en este momento están financiados, pero para que tengamos más o menos una idea. Uno de ellos es Asprolesa, aquí en Santuario, la Asociación de Pequeños Productores Lácteos de Santuario, y otro de ellos es Arcilla San Simón, en el Zulia, norte de Santander. Respectivamente, un proyecto Asprolesa de 72 kilovatios pico, San Simón de 134. Las rentabilidades que nosotros ofrecíamos efectivas anuales, que son estimadas, eran del 10.8% anual y del 11.0% anual, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta rentabilidad? Esta rentabilidad, primero, es una rentabilidad que tiene descontada la depreciación del activo en el tiempo, con lo cual la TIR de estos proyectos es un poco mayor. ¿Sí? La TIR de estos proyectos es del orden del 13 o del 14%. ¿Por qué? Porque en cada pago que se hace mes a mes, nosotros cancelamos la rentabilidad de la inversión
y el equivalente a la depreciación del activo en el tiempo en ese mes, ¿sí? Bajo nuestro modelo de depreciación. A la izquierda tenemos cómo se ha comportado la rentabilidad real, que es la morada, versus la proyectada, que es la naranja, en el proyecto de Ecoimagen IPS. Pero aquí entro entonces con la respuesta a la pregunta de Shirley. Esta rentabilidad ya es descontando nuestro fee de operación y descontando el fee de mantenimiento. Entonces, ¿cómo es el modelo? Nosotros le cobramos, por ejemplo, 300 pesos a la industria por cada kilovatio que generemos, ¿cierto? De esos 300 pesos dejamos una porción para nuestra operación, que dentro de nuestra página está absolutamente claro y totalmente descrito cuánto es lo que nosotros nos vamos a ganar por cada uno de los proyectos, y dejamos otro fin, otra porción destinada al mantenimiento de los proyectos. Y lo que resta es con base en lo cual nosotros hacemos la proyección de rentabilidad del inversionista. ¿Qué pasa con ese fee de mantenimiento, con esa porción de mantenimiento? Ese es un dinero del inversionista que nosotros lo que hacemos es administrarlo. ¿Para qué? Para evitar que ocurra como lo que pasa en las copropiedades. En las copropiedades lo que pasa es que cada año o cada 6 meses en asamblea tienen que llevar proyectos de mejoramiento, de mantenimiento de fachadas, etcétera, etcétera, y en ese orden de ideas tienen que votar para poder aprobar estos mantenimientos. Nosotros sabemos cuál es el tipo de mantenimiento que tenemos que hacerle a estos sistemas. Con base en eso calculamos esa bolsa y la administramos. ¿Para qué? Para garantizar que cada uno de los proyectos tenga la mejor eficiencia técnica, ¿sí? Al final del ejercicio, esa bolsa se va consumiendo y también obviamente se va llenando mes a mes con esos porcentajes que vamos dejando, ¿sí? Pero al final del ejercicio, si de esa bolsa queda algún remanente, será repartido dentro de los inversionistas proporcional a su inversión y mejorará la rentabilidad. Estamos hablando de que esto ocurriría más o menos en el año 20. Con esto respondo a tu pregunta, Shirley. Sí, muchísimas gracias. Perfecto, es con todo el gusto. Por aquí, de pronto, ¿cómo se vincula, Teresa pregunta, cómo se vincula un inversionista a un proyecto? ¿Cuáles son esos proyectos? Perfecto. O sea, si hay más preguntas, no hay más preguntas. Entonces a Teresa le respondo lo siguiente. Nosotros tenemos dos modalidades de vinculación a los proyectos. Es más o menos como funciona el mercado inmobiliario de apartamentos. Uno puede comprar un apartamento sobre planos o puede comprar un apartamento ya construido, ¿cierto? El equivalente al apartamento sobre planos son nuestros proyectos en financiación. Nosotros, una vez cerramos el contrato con el cliente, un contrato que tiene muy buenas garantías y que aparte es un contrato típicamente a 20 años, sacamos el proyecto en nuestra plataforma y le decimos a las personas: vengan, está este proyecto firmado, nosotros lo tenemos que construir, usted quiere apalancarlo con nosotros. Las personas empiezan a invertir en ese proyecto y tienen una serie de beneficios en este momento. Ahorita más adelante hablamos de esos beneficios, ¿sí? Esa es la primera forma de invertir. La segunda forma de invertir es un proyecto que ya está 100% financiado, un proyecto que ya nos ofrece digamos, una garantía de operación, porque ya ha podido ser validada el diseño versus el comportamiento real, ¿cierto? Ya hay una rentabilidad que no es estimada, sino una rentabilidad real. En este tipo de proyectos, lo que nosotros también manejamos es la posibilidad de que una persona nos diga: venga, Federico, quiero invertir en Ecoimagen IPS. Es un proyecto que en este momento está dando rentabilidad del orden del 14-15% efectivo anual, ¿sí? Y hay personas que nos han dicho: yo quiero comprar la participación, quiero comprar participación en ese proyecto. ¿Cuál es básicamente el procedimiento que nosotros hacemos? Contactamos a los inversionistas que actualmente tienen una participación en él y les consultamos si están dispuestos a vender. Si hay alguien que está dispuesto a vender, se hace la transacción, y si no, pues se buscan alternativas.
¿Y qué proyectos tenemos disponibles en el momento? Voy a volver a compartir pantalla para mostrarles exactamente qué es lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos Ecoimagen IPS, que como les decía, viene trabajando ya desde hace 2 años. También tenemos la Asociación Asprolesa, el Centro Comercial Obelisco, que yo estoy absolutamente seguro que todos nosotros lo conocemos. Es un proyecto que ya nosotros también instalamos y en este momento está en producción. También está el Centro Comercial Nuestro Atlántico, que fue vendido a un grupo inversor internacional, ¿sí? El Poliquem, básicamente todos los que tengamos un auto de Renault o que tengamos una moto de Auteco, ¿cierto? Hemos utilizado equipos producidos o manufacturados en Poliquem, ¿sí? Este es un proyecto que ya también cerró financiación y que no ha empezado a operar. Tenemos el Centro Comercial Sabana Plaza, ahí en Río Negro. También tenemos la unidad San Esteban del Poblado, que en este momento se encuentra en instalación y ya está 100% financiada. Y está el proyecto de Arcilla San Simón, un proyecto en norte de Santander, en el Zulia, que es una ladrillera. Este proyecto de Arcilla San Simón es un proyecto que estamos instalando con tecnología de paneles bifaciales y con seguidor solar. O sea, es un proyecto que va a tener una eficiencia más o menos del 22-23% adicional y que lo que hace es que los paneles siguen la posición del sol y no solamente capturan la energía, digamos, directa que les cae del sol, sino también la energía que rebota desde el suelo. Entonces es un proyecto muy bonito, va a ser un proyecto sumamente novedoso y es un proyecto que tiene la última tecnología en sistemas solares fotovoltaicos y tal vez dentro de los que se van a construir en el próximo mes hacia atrás es el de mejor tecnología en Colombia en este momento. Y actualmente tenemos el proyecto de Cross Business Center aquí en Medellín, ¿cierto? Es un proyecto que ya también está en financiación, pero que todavía tiene cupo disponible y básicamente, esperemos, está en este momento en el 88.4%. Es un proyecto que le faltan 24 millones de pesos más o menos para financiar y que esperamos cerrarlo la próxima semana. Este proyecto, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, nos está teniendo una rentabilidad estimada del orden del 10.5%. Aquí vamos a poder encontrar la descripción del proyecto, toda la información general, ¿cierto? Cuáles son las empresas que lo instalan, el contrato a cuánto tiempo es, el costo del proyecto, cuánta potencia, cuántos paneles, dónde está, la ubicación para que cada uno de los inversionistas o que cada uno de nosotros pueda consultar efectivamente el proyecto, ¿cierto? Si ustedes quieren ir a validar que el obelisco tiene nuestros paneles, lo pueden hacer perfectamente. Y esta es la plataforma ya de inversión. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero invertir 1 millón de pesos, ¿sí? Bueno, estos son 10 millones de pesos, por ejemplo. Ah, no, estos son los UWATs, qué pena. ¿Sí? Yo quiero invertir 10 millones de pesos. Aquí me van a decir cuánto es la bonificación y cuánto es el descuento. Y también voy a poder tener todo el modelo financiero, ¿cierto? Sí, la proyección de ingresos año a año de este tipo de proyectos. Y aquí está un poquito lo que les decía. La barra en morado es la barra asociada a las ganancias y la barra en naranja es la barra asociado al abono, asociada al abono de capital. ¿Sí? Respondí tu pregunta, Teresa. Ok, Teresa. Nos preguntas que el valor mínimo de la inversión, precisamente como lo que nosotros queremos hacer es democratizar la energía, ¿sí? El monto mínimo de inversión es desde 1 millón de pesos la primera vez y a partir de ahí la persona puede invertir desde 50.000 pesos y no tiene que invertir 1 millón siempre de primero en cada proyecto, sino invierte 1 millón la primera vez y ya con eso nosotros garantizamos el punto de equilibrio para operar
a esta persona y a partir de ahí pues ya se pueden invertir 50.000 pesos en el proyecto que elijas. Listo. Nelson. Federico, una consultica. De pronto como Sí, para señor. mirar el proceso completo. Entonces, colocando el ejemplo que mencionabas ahora del CDT. Sí, señor. Vamos a poner que yo tengo 5 millones de pesos y quiero invertir en alguno de los proyectos. Entonces, ¿cuál sería como el paso a paso para que las personas que están escuchando puedan entender en caso de que quieran invertir qué deben hacer? Exactamente. Listo. Entonces estamos viendo la pantalla en este momento. ¿Sí? Sí. Vámonos. Lo primero que tenemos que hacer es diligenciar unergy.io, que es nuestra página, o simplemente en el buscador colocar unergy. Nos lleva a nuestra landing. ¿Sí? Si ya creamos la cuenta, pues iniciamos sesión y si no la hemos creado, le damos en crear cuenta. Aquí nos va a pedir unos datos generales. Voy a hacer una ¿qué? Un ejemplo, ¿cierto? Listo. Política de datos se puede crear, se puede revisar perfectamente y los términos y condiciones antes de aceptarla, ¿cierto? Una vez diligenciemos esos dos daticos, tres daticos, básicamente le damos crear cuenta y esta dirección, espérenme, yo meto otra mejor, que esa ya la había usado. Denme 2 segundos. Coloquemos F. Velázquez, esta, que es, listo. Espero que esta sí no la haya usado. Crear cuenta. Perfecto. Una vez nosotros creamos la cuenta, vieron que es sumamente sencillo, ya podemos entrar a revisar los detalles de cada uno de nuestros proyectos y hasta aquí pues no hay ningún compromiso, ¿sí? Absolutamente todo es normal. Y si vamos a invertir, cuando nosotros queramos invertir en un proyecto, ya lo que sí tenemos que hacer es pues completar todos los temas legales, ¿cierto? Para completar los temas legales, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en completar datos, ¿sí? Y aquí ya sí vamos a tener que diligenciar pues unos datos un poquito más específicos, ¿cierto? ¿Por qué? Por temas de contrato, por temas, etcétera, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces aquí el 1, el 2 y el 3. Le doy en aceptar. Teléfono 324-54321. Siguiente. Y para ya finalizar el tema contractual, lo que hacemos es adjuntar nuestro documento legal de soporte. Estas inversiones se pueden hacer desde el punto de vista natural o desde el punto de vista jurídico, desde una persona natural o jurídica. Si es una persona natural, tendrá la cédula de ciudadanía y lo que le pedimos es que adjunte la fotocopia de la cédula por ambos lados, ¿cierto? Si es una persona jurídica, lo que le pedimos es que adjunte el RUT y que adjunte la Cámara de Comercio. Entonces, por ejemplo, está mi cédula, seleccionar un archivo cualquiera, digamos que es este, ¿cierto? Y este archivo es el PDF con nuestros documentos legales. Se envían los datos a través de la plataforma, ¿sí? Todo esto está encriptado con cadena de bloques, blockchain, y ya todo queda absolutamente digitalizado y trazable. Por último, lo que vamos a hacer es crear nuestra contraseña, nuestra firma electrónica. Entonces, así como en la aplicación de Bancolombia o como en cualquier otra aplicación,
lo que nosotros colocamos es nuestra firma, y esta firma también se va a una firma digital con blockchain, que es específicamente lo que se está haciendo en este momento, para garantizar que solamente nosotros podamos hacer operaciones en esta plataforma. Entonces ya hemos registrado todos los datos. En este momento lo que procede, nuestros datos están en validación. Lo que procede es que nosotros internamente hacemos la revisión de los datos, ¿cierto? Y ya una vez se haga la revisión, se habilita la persona para invertir, ¿sí? Una vez la persona esté habilitada para invertir, simplemente va al proyecto abierto en el que quiera invertir, lee todas las condiciones, etcétera, etcétera, y define el monto de participación. Por ejemplo, yo quiero invertir 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Una vez esté definido lo que yo quiero invertir, le doy clic en participar, ¿sí? Y básicamente aquí no me habilita porque los datos están en validación, ¿sí? Por eso les decía que hay que esperar a que los datos estén totalmente validados. Con eso respondo tu pregunta, Nelson. Sí, digamos, esa es la primera parte, digamos, del proceso, ¿cierto? Sí, señor. Ahora ya no sé si podamos entrar de pronto en más detalle en el tema de la rentabilidad de la inversión, pues para que la gente sepa cómo recibe su dinero, cuánto recibiría, por ejemplo, con el proyecto que nos mostraste ahorita, ese, por ejemplo, cuánto recibiría la persona mes a mes y a partir de qué momento. Exactamente. Entonces, ¿a partir de qué momento se empieza a recibir dinero? Una vez el proyecto entre a operar, ¿cierto? Nosotros empezamos a contar cuánta energía se le está vendiendo al cliente, y al finalizar el mes se hace el corte. Una vez se haga el corte, se genera la factura, y ya con la factura el cliente debe cancelarla en los próximos 10 o 15 días, ¿cierto? Eso es la primera vez. A partir de ahí, la rentabilidad se liquida mes a mes. ¿Por qué? Pues básicamente este 1.000.000 de pesos de inversión me va a permitir tener en el primer año alrededor de 9.800 pesos mensuales de rentabilidad, y esto irá creciendo año a año. Por ejemplo, si me paro en el último año, en el año 20, ese mismo 1.000.000 de pesos me generará una rentabilidad del orden de los 17, 18.000 pesos mes a mes, ¿sí? Hasta que al finalizar los 20 años yo recupero mi 1.000.000 de pesos invertido y tengo una ganancia adicional de más o menos 2.000.000 de pesos. Listo, pero entonces, siguiendo con el ejemplo que venimos, yo decidí invertir, ya revisé que el proyecto que quiero invertir es el que tenemos en este momento. ¿Sí? ¿Cuánto se demora ese proyecto en construirse? Perfecto. Toda esta información la vas a poder consultar acá. Mira un poco de lo que les decía ahorita. Aquí están los temas administrativos, están en el 9%, y el fondo de mantenimiento del que hablamos antes también está desde el 9%. La rentabilidad para los inversionistas es del 82% de los ingresos, y este proyecto se negoció a 436 pesos por kilovatio. ¿Cuándo iniciaría la operación? Aquí hay un errorcito. Esto no es inicio de instalación, sino inicio de operación. Este proyecto está proyectado para empezar a generar el 1 de septiembre de este año. Perfecto, entonces yo decidí invertir 5 millones de pesos, ya revisé el proyecto. El proyecto arranca entonces operación el 1 de septiembre del 2021. Señor, Y entonces, cuando inicia ya operación el proyecto como tal, pasaría un mes mientras se genera, digamos, un consumo por parte del industrial para saber exactamente, cuál fue el consumo. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo se liquidaría, digamos, lo que reciben los inversionistas? exactamente. Entonces, después de el industrial consume un mes, se factura y a los 10 días paga. Ese valor del pago de la factura
se reparte tal como se dice aquí. El 82% va para los inversionistas y se reparte proporcionalmente a la inversión, ¿sí? El 9% va al fondo de mantenimiento que se acumula y el 9% va como pago pues por Unergy, por la intermediación y la administración del proyecto. Listo. ¿Y el inversionista, digamos, ese dinero lo recibe o cómo se maneja el tema Eso, muy de buena la... pregunta. Me voy a salir de este usuario y me voy a meter directamente al mío, que yo tengo pues dentro de las cosas bonitas que me ha pasado en la vida es que fui el primer inversionista de Unergy, ¿sí? Espérenme en un segundo. Voy a meterme, ok, con mi usuario. Entonces vengan, les muestro un poquito cómo es ya la experiencia del usuario una vez invirtió, una vez tiene el acceso y, y básicamente cómo se manejan los temas, ¿sí? Entonces mira por ejemplo, yo en este momento tengo 16 millones de pesos invertidos en la plataforma. Esa inversión me ha generado una rentabilidad del orden del 12% y, y la inversión me ha generado unos ingresos del orden de 2 millones y medio en los últimos 18 meses. Actualmente tengo un saldo de 17.000 pesos. Aquí también nosotros vamos a poder consultar, es que creo que está un poquito malo el internet, por eso no tengo tan buen, perfecto. Pero mira que, por ejemplo, aquí vamos a poder consultar el histórico de generación de cada uno de nuestros proyectos en el tiempo. Entonces, esa inversión que yo tengo en este proyecto me está generando algunos días 4.600 pesos, otros días 8.300 pesos, etcétera, ¿sí? Y también tengo las métricas de exactamente cuáles son los ingresos obtenidos por el proyecto, cuántos son los árboles salvados en este proyecto, los kilogramos de CO2 y la energía que yo como inversionista he generado. Y aquí tengo la relación de los proyectos en los que yo estoy participando. Actualmente estamos en producción en dos, Centro Comercial Obelisco y Ecoimagen, de los que yo he invertido. Tengo también en Arcilla San Simón, que está en instalación, y en Poliqué. Pero mira que, por ejemplo, en este proyecto que llevo 18 meses, invertí 15 millones de pesos, ya he recuperado en rentabilidad 2 millones de pesos, ¿sí? Y lo que mencionabas es básicamente nuestra billetera. ¿Qué pasa con la billetera? La billetera nos permite a nosotros liquidarte mes a mes esas utilidades, ¿sí? Esto, por ejemplo, esa energía que ya yo le entregué al cliente, pero que todavía no ha sido facturada o que todavía no ha sido pagada por el cliente, se denomina saldo por consolidar. Entonces, en este momento ya mis inversiones en los proyectos produjeron 431.000 pesos, pero todavía no han sido facturados o no ha sido cancelada la factura, ¿cierto? Por otro lado, cuando la factura ya es cancelada y se reparte el dinero del ingreso entre los inversionistas, vamos a tener nuestro saldo disponible dentro de la plataforma. ¿Qué vamos a poder hacer entonces? Lo primero que podemos hacer es reinvertir ese saldo disponible en otro proyecto, volviendo una inversión tipo, pues como el equivalente a un interés simple, convirtiéndola en un interés compuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese pedacito de capital que nos están devolviendo lo puedo volver a invertir en otro proyecto y me va a dar una rentabilidad adicional en ese nuevo proyecto. O la otra cosa que yo puedo hacer es retirar saldo, ¿cierto? Entonces, una vez tenga el capital consolidado, yo voy a poder decidir cuánto dinero quiero retirar y lo puedo enviar directamente a mi cuenta bancaria o a la cuenta bancaria que yo seleccione. ¿Sí? Excelente. Por acá hay dos preguntas. Una es que si la inversión es renta variable o si tiene algún mínimo garantizado.
pues en este caso, digamos, partimos de que hay una rentabilidad base, Sí, pero esa rentabilidad podría cambiar por alguna razón o... total. Aquí la pregunta tiene dos respuestas. La primera, la rentabilidad es variable, es una rentabilidad estimada y es el promedio calculado de los 20 años de operación del proyecto. Sin embargo, quiero hacer una claridad. La claridad es que nosotros en los proyectos somos conservadores, ¿cierto? Vean, por ejemplo, el caso de Ecoimagen IPS. La rentabilidad promedio teórica era del orden del 12,87% y la rentabilidad promedio real es del 13,08%. Esto nos ha pasado en todos los proyectos que en este momento estamos operando. ¿Por qué? Porque somos conservadores. A la hora de ofrecer una rentabilidad, sabemos que de eso depende y de la confianza nos nutrimos, ¿cierto? Y lo segundo es decirles que cada uno de los proyectos tiene un seguro SURA, ¿cierto? Que garantiza la producción del proyecto, ¿cierto? Entonces, a pesar de que la rentabilidad no es fija, ¿sí? Lo que nosotros sí hacemos es que aseguramos la producción y con la producción aseguramos el ingreso. Entonces, en términos prácticos, si este proyecto se estimó que en el primer año a Nelson le generaba 10 millones de pesos de rentabilidad y en vez de generarle 10 millones de pesos le generó 9 millones y medio, ¿sí? El seguro cubre los 500,000 pesos que hacen falta. Listo. O sea que digamos que técnicamente sí hay una garantía de esa rentabilidad. Listo. Teresa también tenía otra pregunta. Interés. Que si se puede cambiar de proyecto dependiendo de la rentabilidad. Para eso, habría que hacer el proceso inverso del que hablé ahorita. Nosotros también tenemos la posibilidad de vender la participación. Entonces, si por ejemplo en el año 10, Teresa dice, venga, yo invertí 10 millones de pesos en este proyecto, pero ya los quiero retirar, nosotros lo que hacemos es que habilitamos esa comercialización, nosotros nos encargamos de comercializar esa participación. Una vez se surta la venta, se le entrega el dinero en la billetera a Teresa y ya lo va a poder reinvertir en otro proyecto. ¿Sí? No sé si hay más preguntas. Tengo una cosita adicional que les quiero contar y es que nosotros como empresa no solamente nos preocupamos por la sostenibilidad de nuestros proyectos, sino también por apalancar, ¿cierto? Y por hacer tejido de iniciativas sostenibles. Dentro de la aplicación también van a encontrar algo que se llama tienda y en esta tienda vamos a encontrar varias empresas que se dedican a ofrecer productos sostenibles y que se van a poder canjear como si fuera una especie de puntos Colombia, ¿cierto? Dependiendo del nivel de inversión, de la antigüedad, ¿cierto? Unergy te entrega algunos puntos y estos puntos los vas a poder canjear por algunos productos. Por ejemplo, aquí tenemos esta empresa BioVer, que es de productos ecológicos para lavado de ropa, para aseo, etcétera. También tenemos Bohío Playa, que es moda sostenible. Esta otra empresa que es Ocolo, ¿cierto? Que son pañales ecológicos. Y Verde Pluma, que tiene productos como cepillos de dientes, algunos otros utensilios, etcétera, que son fabricados en bambú, con fibras naturales, en fin. O sea, el concepto de sostenibilidad nosotros tratamos de llevarlo a la máxima expresión y no solamente Unergy es la oportunidad de invertir en proyectos sostenibles, sino también de acercarse con la sostenibilidad desde múltiples puntos de vista. Federico, hay una cosa que de pronto no hemos hablado y es, dependiendo del monto de la inversión, puedo tener algún beneficio. Sí, señor, claro que sí, totalmente. Vamos, eso lo toqué ahorita tangencialmente. Voy a hacer el ejercicio para que veamos. Nosotros tenemos dos beneficios puntuales. El primero es el descuento
y el segundo es la bonificación. ¿Cómo aplica el descuento? Resulta que una persona que invierte cuando el proyecto sale, o sea, 6 meses antes de que entre a operar, hombre, nosotros tenemos que reconocerle la confianza, ¿cierto? A esa persona, a nuestro primer inversionista, nosotros le damos un 3% de descuento sobre la inversión. Y a partir de ahí, dependiendo del capital que haya sido apalancado en el proyecto, pues ese descuento va bajando hasta que llega al 80% de financiación. Una vez pasa el 80% de financiación, el descuento que se aplica es cero. Entonces, aquí en este proyecto no lo vamos a poder ver porque ya el proyecto va por encima del 80%, por eso el descuento es del 0%. Pero también tenemos una bonificación y la bonificación está asociada es al monto de inversión en cada proyecto. Resulta que para nosotros es más fácil operar un inversionista de 50 millones de pesos que 50 inversionistas de 1 millón de pesos. Por lo cual, si la persona invierte 50 millones de pesos, ¿sí? Le vamos a dar una bonificación sobre la rentabilidad. En este orden de ideas, su rentabilidad estimada anual ya no va a ser del 10.5, sino del 11.7%. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente lo que nosotros hacemos es con esta persona compartir nuestro beneficio, nuestro fee de operación. ¿Por qué? Porque hace que las cosas sean un poquito más fáciles para nosotros. Este beneficio aplica desde los 10 millones de pesos y va incrementando hasta los 50 millones de pesos. Por ejemplo, si yo invierto 10 millones de pesos, pues mi rentabilidad no será del 10.5, sino del 10.69, ¿sí? Y así va creciendo hasta los 50 millones de pesos. Una vez se pase los 50 millones de pesos, pues se conserva la máxima bonificación. Por ejemplo, si yo invierto 100 millones de pesos, la rentabilidad igual va a ser del 10.07. Y aquí abajo, en nuestro modelo de ingresos, vamos a poder calcular cuánto es en términos prácticos, en términos de dinero, ese beneficio que yo voy a percibir año a año. Es la barrita verde que se llama bonificación. Perfecto, muy claro. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que de pronto la podamos hacer en este momento. Okay. Listo. Parece que no tenemos más preguntas, Nelson. Parece que no hay más preguntas, sí, señor. Digamos que una de las preguntas que normalmente hace un inversionista es ¿cuáles pueden ser los riesgos de la inversión? Perfecto. O sea, Digamos, asociado a lo que mencionabas ahora, la gente, por lo general, cuando no conoce ese tipo de iniciativas, lo que hace es, volviendo a tu ejemplo, es colocar la plata en un CDT porque, digamos, en teoría es lo más seguro, ¿cierto? sí, señor. Sin embargo, ya cuando consigue otras opciones de inversión, la primera pregunta que se hace es, bueno, ¿y cuál es el riesgo? Perfecto. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es firmar el contrato con el cliente. Es un contrato que es bastante conservador para nosotros, ¿cierto? Y desde el punto de vista contractual, el mayor riesgo, y yo creo que esto aplica para cualquier inversión que uno haga, es que el cliente quiebre, ¿cierto? En el caso de que el cliente quiebre, habrían dos o tres caminos posibles. El primer camino es la reubicación del proyecto en otro cliente, ¿cierto? En ese caso, pues se vería afectada la rentabilidad porque hay que hacer una inversión inicial que saldría del fondo de mantenimiento, ¿sí? Y pues eso nos afectaría la rentabilidad, pero no nos perjudicaría pues el capital, ¿sí? El segundo escenario es un escenario en el cual nosotros, en vez de venderle directamente la energía al cliente, la vendemos en bolsa, con lo cual pues los precios de bolsa son un poco inferiores o son inferiores a los precios de contrato con el cliente. Se vería también afectada la rentabilidad.
Pero eso también depende mucho del momento en el que llegase a pasar este evento. Aquí, ¿qué es importante decir? Lo primero es que tenemos el seguro de generación de Sura, ¿cierto? Con lo cual nosotros cubrimos los beneficios producidos por el sistema. Lo segundo es que nosotros tenemos un análisis financiero de los últimos 3 o 4 años de los estados financieros del cliente, con lo cual pues también garantizamos en cierta medida que estamos haciendo una inversión razonable, una inversión responsable y que no vamos a meter a los inversionistas en un proyecto que nazca que nazca muerto, ¿sí? Tenemos una responsabilidad muy importante y nosotros garantizamos, ¿cierto? Y nosotros garantizamos ese estudio del cliente, no solamente del cliente en sí, sino también del sector económico. Por ejemplo, actualmente invertir en algunos temas como hoteleros o en algunos temas públicos son inversiones de muy alto riesgo. Entonces, ese tipo de inversiones nosotros las solemos, digamos, pues no priorizar, ¿sí? Y lo otro, dentro del análisis que nosotros hacemos, tenemos algunas condiciones. La primera condición es que invertimos solamente en proyectos que sean de infraestructura propia. No invertimos en una empresa que tenga un local arrendado, porque al fin y al cabo necesitamos la garantía de que nuestro proyecto pueda estar durante 2 o 20 años sobre esa cubierta, ¿cierto? Lo segundo, revisamos los estados financieros y lo tercero, también analizamos pues el comportamiento económico de las empresas. Por aquí Listo. Hay una creo que hay otra pregunta pregunta. de Teresa. La cláusula de permanencia es básicamente la inversión. Usted se puede retirar del proyecto en el momento que desee, pero vendiendo la participación. Nosotros lo que hacemos es facilitar la venta de esa participación. Es un proceso que en este momento puede estar tardando 1 o 2 semanas. Si, por ejemplo, usted quiere vender la participación, nos comunica, me interesa vender mi participación en el proyecto tal, nosotros la ponemos en la plataforma y a partir de ahí entramos a negociar con los distintos interesados. Ese precio, digamos, de negociación o sea, ¿cuál sería como ese valor? ¿O quién le daría Exacto. ese valor de... Perfecto, Nelson. Es muy importante la pregunta porque nosotros en este momento estamos desarrollando un marketplace donde básicamente cada una de las personas va a poder definir ese precio y va a ser el mercado el que defina si el precio es adecuado o no es adecuado. Ese marketplace debe salir a funcionamiento al aire más o menos a mediados de julio o a principios de agosto. Por aquí nos pregunta Ramón, si yo invierto 10 millones y el cliente se quiebra, ¿el seguro de Sura me retorna 10 millones de pesos y la rentabilidad esperada? No, señor. El seguro de Sura lo que reconoce son los beneficios sobre la inversión, ¿sí? Que en términos prácticos, si el sistema sigue generando y se vende a una menor tarifa, lo que le va a cubrir el seguro de Sura es el beneficio no percibido, ¿sí? Y son seguros que se definen por 5 años, porque es el máximo plazo asegurable, pero se pueden renovar y se renuevan cada 5 años. Ahí está, Esperemos que nos queda otra pregunta. sí, señor. Mientras que... Ah, bueno, ya. Listo. Perfecto. Otra pregunta que me hacen por acá es, ¿quién regula a la organización? Sí, esa es una muy buena pregunta. Las fintech en este momento no tienen una regulación, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hemos estado con la superfinanciera y estamos en un proceso sandbox regulatorio precisamente donde nosotros les decimos a la superfinanciera, venga, nosotros funcionamos bajo este esquema, ¿cierto? Revisen por favor todas nuestras cuentas
y estén enterados de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Ahorita, a mediados de este año, según la comunicación que tuvimos con la Super, va a salir ya el tema regulatorio para las fintechs como nosotros, y en ese orden de ideas pues nos acogeríamos y entraríamos a operar bajo ese modelo. Perfecto, Federico. Está todo muy claro, hermano. No sé si de pronto haya más preguntas para que las hagamos en este momento. Perfecto. Federico, no, de verdad, muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación a esta charla con Mimo. La verdad es una opción de inversión que, pues, desde mi punto de vista, es excelente. Es una alternativa que permite generar una rentabilidad superior a la que estamos acostumbrados, que es el CDT. Ya vimos los riesgos, pues digamos que con respecto a los riesgos, el riesgo de que una compañía se quiebre, pues pienso que ustedes lo analizan cuando seleccionan a esa organización para invertir, Total. y ahí digamos se mitiga ese riesgo, pues porque obviamente el riesgo no va a ser nunca cero. Exactamente. Apoyamos el medio ambiente porque estamos invirtiendo en proyectos de energía solar. Y la verdad, pues es algo que podemos hacerlo desde 1 millón de pesos, que me parece un valor pues asequible para realizar la inversión. Entonces, a todos los que asistieron, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Yo me quiero despedir con un último mensaje, Nelson, y qué pena Claro que sí. interrumpirte. Dale, tranquilo. El mensaje es: nosotros, ustedes y yo, hemos estado inmersos en el sector eléctrico desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Y de verdad quiero invitarlos a la reflexión de qué tantas cosas han cambiado en el contexto de la energía en los últimos 60 años. O sea, hace 60 años conocemos Enel, hace 60 años conocemos EPM, Electricaribe, ya se llama distinto, etcétera, surte un proceso, pero en realidad el modelo de negocio del sector eléctrico ha sido un modelo bastante estático, ¿cierto? Nosotros con Unergy y con Solenium lo que queremos hacer es dinamizarlo y democratizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de nosotros, cuando ve una empresa como EPM o cuando ve una empresa como Grupo de Energía Bogotá, etcétera, le gustaría poder tener una empresa así, ¿sí? Y lo que te ofrece Unergy es básicamente la posibilidad de tener un EPM a tu medida, ¿cierto? Un EPM de 1 millón de pesos, o un EPM de 100 millones de pesos, o un EPM de 300, 500, 600 millones de pesos. En este orden de ideas, nosotros podemos empezar a desarrollar nuestro portafolio de proyectos y con base en eso poder ir apalancando no solamente nuestro plan de retiro, sino también nuestra autosuficiencia económica, ¿sí? Entonces, es eso. Somos Unergy, queremos contar con ustedes y queremos democratizar la energía. La invitación está abierta para que nos conozcan y bueno, muchísimas gracias, Nelson. So, Federico, no, gracias a vos por permitirnos vivir nuestra misión y por construir país con todas las personas que estamos acá conectadas. Muchísimas gracias a todos los asistentes y que tengan un feliz resto de semana, de fin de semana. Que estén muy Gracias. bien. Hasta luego.